Buenas, estamos aquí para otro video. Esta vez profundizaremos aún más en la crítica hacia la praxeología, a ver si es realmente una ciencia y qué opinan otros críticos de la praxeología. Bueno, haremos un breve repaso por el video que ya hicimos antes y actualizaremos la información. Praxeología, ¿es realmente una ciencia? Un debate sobre qué es la ciencia y la pregunta, ¿es la praxeología realmente una ciencia? ¿Qué es la praxeología? En términos generales, la teoría general de la acción humana es una disciplina que estudia las acciones de las personas basándose en la estructura lógica que las guía, enfocándose en la acción consciente, dirigida hacia un objetivo o fin específico. El término praxeología fue utilizado por primera vez en 1608 por Clement Stimbler. Como ciencia moderna de la acción humana fue definida y popularizada por el sociólogo francés Alfred Spinas en 1890. Posteriormente fue fundamentalmente desarrollada y aplicada como metodología económica por Ludwig von Mises en el siglo XX. Tenemos que preguntarnos primero qué es una ciencia. Si queremos calificar a la praxeología como ciencia, tenemos que hacernos esa pregunta necesariamente. ¿Es la filosofía de la ciencia, en la filosofía de la ciencia, epistemología, una ciencia es un cuerpo de conocimientos ordenados, objetivos y sistemáticos, que utiliza la razón para explicar la realidad? Sin embargo, no existe una sola ciencia. Se clasifican según su objeto de estudio y su método. Se dividen en dos principalmente: ciencias formales o ideales y ciencias fácticas, materiales. Las ciencias formales no tratan sobre hechos del mundo físico, sino sobre objetos abstractos, que solo existen en la mente humana. Ejemplos, lógica y matemática. Su método es la deducción. Parten de axiomas y llegan a conclusiones. El criterio de verdad que manejan las ciencias formales es la coherencia interna, que no haya contradicciones. No necesitan experimentos. Aquí es donde Mises quiere ubicar a la praxeología, con el cambio de que ésta sí habla sobre hechos que pasan en el mundo físico. Ciencias fácticas o materiales. Tratan sobre hechos y procesos de la realidad, que podemos percibir, y se dividen en dos: ciencias naturales y ciencias sociales. Las ciencias naturales estudian la naturaleza y objetos inanimados o biológicos. Física, química, biología. Su método es el hipotético deductivo, observación, hipótesis y experimento. Las ciencias sociales estudian al ser humano y la sociedad, como la sociología, historia, economía convencional. Aquí está el conflicto, porque el positivismo, y principalmente el positivismo, quiere que estas ciencias imiten a las naturales. La praxeología como una ciencia formal. Ludwig von Mises concebía a la praxeología como una ciencia formal. Profundicemos en esto. Mises buscaba establecer la praxeología como una ciencia formal, lógica y a priorística. Su objetivo era fundamentar la economía no en la observación empírica, como en las ciencias naturales, sino en la deducción lógica a partir del axioma fundamental de que los seres humanos actúan para alcanzar fines. A priori formal. La praxeología no depende de la experiencia empírica para establecer sus verdades, sino de la deducción lógica, al igual que la lógica o las matemáticas. Independencia de la psicología. Se diferencia en la psicología porque no busca el por qué la gente adopta ciertos fines, sino la estructura formal de cómo actúan para alcanzarlos. En el futuro veremos cómo estos críticos a la praxeología no aceptan esta independencia con la psicología. Base de la economía. Mises consideraba que la economía o cataláctica es el subcampo más desarrollado de la praxeología. Acción humana. Estudia las implicaciones formales de la acción humana, tratando de entender cómo las personas buscan pasar de una situación menos satisfactoria a una más satisfactoria, teniendo esto su subjetividad de cada persona, ¿no? Tenemos que hablar necesariamente de los juicios kantianos, ya que Ludwig von Mises concibe a la praxeología como una ciencia formal, a priorística y sintética. Tenemos que profundizar en qué son los juicios a priori y sintéticos. Hablemos de los juicios kantianos. Los juicios kantianos son la forma básica en la que Immanuel Kant clasifica el conocimiento humano en su obra Crítica de la razón pura. Para Kant, conocer es juzgar,
y un juicio es simplemente una afirmación que relaciona un sujeto con un predicado. Kant organiza sus juicios bajo dos criterios fundamentales: cómo se llega a la verdad y según la relación entre sujeto y predicado. Según cómo se llega a la verdad, tenemos a los juicios a priori y a los juicios a posteriori. Los juicios a priori son independientes de la experiencia. Su verdad se descubre solo con la razón. Son universales y necesarios. Siempre se cumplen. Los juicios a posteriori dependen de la experiencia sensorial para saber si son ciertos. Tienes que observar el mundo. No son universales, sino contingentes. Podrían ser de otra forma. Según la relación entre sujeto y predicado, tenemos a los juicios analíticos, donde el predicado ya está incluido en el sujeto. Estos juicios no añaden conocimiento nuevo, solo explican lo que ya sabemos. Por otro lado, tenemos a los juicios sintéticos. El predicado añade información nueva al sujeto, que no estaba allí por definición. Estos sí amplían nuestro conocimiento, ya que hablemos de hechos reales que suceden en el mundo, y por lo tanto tenemos información nueva sobre el mundo. La praxeología como juicio sintético a priori. Mises argumentaba que las proposiciones de la praxeología, como el axioma de la acción, el hombre actúa, son juicios sintéticos a priori, en sentido kantiano, por lo siguiente: sintéticos porque no son meras tautologías o definiciones lógicas vacías, nos dicen algo real sobre el mundo y el comportamiento humano, que no está contenido simplemente en la definición de hombre. Y son a priori porque su verdad no depende de la observación empírica o de la experimentación. De hecho, Mises sostenía que no puedes ni siquiera empezar a observar la acción sin tener ya en la mente la categoría de acción. Intentar negar el axioma de la acción ya es en sí mismo una acción, con un propósito, lo que lo hace indiscutible. ¿Pero en verdad son juicios sintéticos? Los juicios de la praxeología, argumenta Mises, son sintéticos porque aportan conocimiento sobre la realidad. El concepto de ser humano no implica lógicamente, por definición pura, que éste deba emplear medios para alcanzar fines en un entorno de escasez. Describen una estructura operativa, nos dicen algo sobre cómo funciona la voluntad humana en el tiempo y el espacio. Por ejemplo, la ley de utilidad marginal no es solo una definición de palabras, describe una relación real entre la mente y los bienes, que no se deduce simplemente analizando la palabra bien. ¿Por qué la ley de utilidad marginal es sintética a priori? Ya que hemos hablado como ejemplo que es parte de la praxeología, la utilidad marginal y sintética, como un ejemplo, tenemos que profundizar en si de verdad la utilidad marginal es un juicio sintético a priori de la praxeología. Veámoslo. Derivación lógica, a priori. No necesitamos realizar experimentos o encuestas para saber que la utilidad marginal es decreciente. Se deriva lógicamente del axioma de la acción humana, que los seres humanos actúan intencionalmente para mejorar su situación. Si un actor humano tiene un suministro limitado de un bien, ejemplo agua, asignará la primera unidad al uso más valioso y las unidades subsiguientes a usos menos valiosos. Información nueva, sintética. La ley nos dice algo sobre cómo valoran los individuos las cosas en el mundo real, lo cual explica fenómenos como los precios, el intercambio y la paradoja del valor, que los clásicos no supieron cómo responder. La paradoja agua versus diamantes, sin necesidad de observarlo empíricamente para verificarlo. ¿Por qué los juicios sintéticos son a priori? ¿Por qué son a priori los juicios de la praxeología? Un juicio es a priori si su veracidad es independiente de la experiencia. Preceden a la experiencia. Para Mises, no puedes observar una acción humana sin tener ya el concepto de acción en tu mente. Si ves a un hombre moviendo el brazo, la observación física y biológica no te dice si estás saludando, espantando una mosca o haciendo una señal de tráfico. Solo la categoría mental de acción con propósito te permite interpretar ese hecho como algo económico o social.
son irrefutables por la experiencia. No puedes diseñar un experimento para desmentir que el hombre actúa para pasar de un estado menos satisfactorio a uno más satisfactorio. Cualquier intento de refutarlo, escribir un artículo, hablar, protestar, es en sí mismo una acción que busca un fin, confirmando el axioma en el acto de intentar negarlo. Esta es una autocontradicción performativa. Tenemos que también ver la posibilidad de concebir a la praxeología no solo como ciencia, sino también como una metodología. La praxeología es considerada fundamentalmente una metodología o ciencia social a priorística que estudia la estructura lógica de la acción humana consciente. Se basa en el axioma del ser humano, de que el ser humano actúa intencionalmente para alcanzar fines utilizando medios escasos. Como metodología es el enfoque distintivo de la escuela austríaca de economía, que utiliza la deducción lógica en lugar de la observación empírica para entender el comportamiento económico. Y como ciencia es definida por el Instituto Juan de Mariana como la ciencia de la acción humana. Busca descubrir leyes inmutables sobre el comportamiento humano. Ahora pasemos a la crítica central de este video, a la parte más importante de este video. ¿Quiénes critican a la praxeología? Positivismo lógico, racionalismo crítico, realismo científico, cientificismo, economía clásica, neoclásicos y hermenéutica, entre otros. Veámoslo. Primero, positivismo lógico, Círculo de Viena. Utilizan el criterio de verificación. Para ellos, si una afirmación no se puede comprobar con los sentidos, experiencia empírica, no tiene sentido. Como Mises dice que sus leyes son verdaderas antes de la experiencia, los positivistas la tachan de metafísica sin sentido, o simple charlatanería poética. El criterio de verificación. El positivismo lógico sostiene que una proposición solo tiene significado cognitivo si cumple una de estas dos condiciones, o es analítica o es sintética. Analítica si es una verdad lógica o matemática. Ejemplo, un triángulo tiene 3 lados. Sintética o empírica si se puede verificar mediante la experiencia sensorial, ver, tocar o medir. Como la praxeología afirma ser sintética, dice algo sobre el mundo, pero a priori no necesita ser verificada, los positivistas como Rudolf Carnap la clasifican directamente como metafísica. Para ellos, metafísica es un término despectivo que significa carente de sentido, o pseudoproposiciones, que solo expresan sentimientos como la poesía. El rechazo a los juicios sintéticos a priori. Mises, siguiendo a Kant, creía que podíamos descubrir verdades reales sobre el mundo usando solo la razón. Los positivistas negaban esto rotundamente. Argumentaban que la deducción pura no puede dar conocimiento nuevo sobre la realidad. Para un positivista, si deduces algo solo con lógica, simplemente estás desempaquetando lo que ya estaba en tu definición inicial. Es una tautología vacía. Si quieres decir algo nuevo sobre la economía, debes ir a medir datos. La unicidad de la ciencia, monismo metodológico. Los neopositivistas defendían que solo hay un método válido para todas las ciencias, el de la física. Rechazan que la economía tenga un método propio basado en la introspección o la lógica de la acción. Consideran que la praxeología es un retroceso a una era precientífica, donde los filósofos intentaban adivinar cómo funcionaba el mundo desde sus sillones. Ahora pasemos a la refutación. ¿Qué diría Mises? Mises señaló que la frase central de los positivistas, solo lo verificable tiene sentido, no puede ser verificada empíricamente, ni es una verdad lógica. Por lo tanto, el positivismo lógico es, según sus propias reglas, una metafísica sin sentido. El criterio fundamental. El Círculo de Viena propuso el principio de la verificabilidad. Según este, una proposición solo tiene sentido cognitivo si es una tautología, o sea, es una verdad lógica o matemática, o es empírica verificable. Se puede comprobar mediante los sentidos o experimentos. Si una frase no cumple ninguna de las dos, no es falsa, es absurda o carente de sentido, como la metafísica, la ética o la religión.
la autoparadoja en la que incurrían los positivistas. La paradoja surge cuando aplicamos ese mismo criterio a la frase que lo define. Si tomamos la afirmación, solo las proposiciones verificables empíricamente o las tautologías tienen sentido, nos encontramos con un muro. ¿Es una tautología? No, no es una verdad lógica, evidente, por definición, ni una operación matemática. Entonces, ¿es verificable empíricamente? Tampoco. No hay ningún experimento científico, ni observación sensorial, ni microscopio que pueda demostrar que el sentido de las cosas depende de la verificación. Esta es una afirmación filosófica, no un hecho físico. Por lo tanto, según sus propias reglas, el principio fundamental del positivismo no tiene sentido. Es bajo su propia definición metafísica o un pseudo problema. Pasemos a ver al racionalismo crítico, de Karl Popper. El falsacionismo, una teoría pseudocientífica, si especifica qué hecho del mundo real podría demostrar que es falsa. Mises afirma que nada puede refutar sus axiomas. Popper diría que una teoría que no se arriesga a fallar no es ciencia, sino pseudociencia o dogma. El problema de la inmunización de la teoría. Popper sostenía que una teoría que se explica a sí misma, pase lo que pase, no es ciencia. Popper acusaba a sistemas como la praxeología y también al marxismo o al psicoanálisis de usar estratagemas inmunizadoras. Si la praxeología predice que el hombre actúa para mejorar su situación y alguien actúa de forma aparentemente autodestructiva, el praxeólogo simplemente redefine la mejora para que encaje. Si no puedes decirme qué comportamiento humano demostraría que la praxeología está equivocada, entonces la praxeología no es conocimiento científico, es una creencia que se muerde la cola. El rechazo a la intuición como fuente de verdad. Mises decía que conocemos el axioma de la acción humana por intuición evidente, introspección. El racionalismo crítico de Popper dice que no existen fuentes infalibles de conocimiento. Ni los sentidos, ni la razón. Son perfectos. No son perfectos. Tanto el empirismo como el racionalismo pueden fallar. Podemos estar convencidos de que algo es lógicamente cierto y estar equivocados. Por eso la ciencia no debe buscar fundamentos últimos, como el axioma de la acción, sino conjeturas que se mantengan en pie tras intentar derribarlas. La demarcación entre ciencia y metafísica. Popper no decía que la praxeología fuera basura, a diferencia de los positivistas, sino que era metafísica. La ciencia es el conocimiento que se arriesga a ser desmentido por la experiencia, o sea, es falsable, mientras que la metafísica es el conocimiento que puede ser útil y lógico, pero que no se somete a prueba. El problema para Popper surge cuando un sistema metafísico como la praxeología pretende dictar leyes sobre la economía real, un campo empírico, sin aceptar el método de la ciencia, la falsación. Para él esto es deshonestidad intelectual. El peligro del dogmatismo. El racionalismo crítico es ante todo una actitud de humildad. Popper creía que el progreso humano viene de admitir que somos falibles. Al considerar sus conclusiones como irrefutables y verdades absolutas, la praxeología cierra la puerta al aprendizaje a través del error. Popper veía en este tipo de pensamiento una semilla de autoritarismo intelectual. Si yo tengo la verdad absoluta, por deducción, no necesito escuchar lo que los hechos o los demás tengan que decir. ¿Qué diría Mises respondiendo a Popper? Diría que Popper cometía un error fundamental: intentar aplicar a los seres humanos las mismas reglas que usamos para las piedras o los átomos. El argumento de las constantes. ¿Por qué la falsación no funciona en economía? Mises respondería que el falsacionismo de Popper es excelente para la física, pero inútil para la acción humana. En la física existen constantes, como la gravedad. En la acción humana no hay constantes. Las personas aprenden, cambian de valores y reaccionan de forma distinta cada vez. Si un experimento contradice una ley económica, no es que la ley sea falsa, es que las condiciones iniciales han cambiado o hay factores históricos interfiriendo. No puedes falsar
que el hombre busca fines, porque para intentar falsarlo, tienes que actuar con un fin. La prioridad de la teoría sobre los hechos. Para Mises, los hechos en ciencias sociales son complejos y no hablan por sí solos. Sin una teoría lógica previa, praxeología, los datos son solo un montón de ruido estadístico. Necesitamos la lógica para poder siquiera interpretar los hechos. Por lo tanto, la lógica no puede ser falsada por los hechos, porque es la lógica la que nos permite entender qué es un hecho en primer lugar. La experiencia externa versus la experiencia interna. Popper solo validaba la experiencia externa, lo que vemos. Mises defendía la introspección. Sabemos que actuamos no porque lo hayamos visto en un laboratorio, sino porque somos humanos y experimentamos nuestra propia voluntad desde dentro de nosotros. Es un conocimiento más directo y seguro que cualquier experimento físico. Para Mises, negar esto es negar la esencia misma de nuestra condición humana. Dogmatismo o certeza. A la acusación de dogmatismo de Popper, Mises respondería con la analogía de las matemáticas. ¿Es dogmático decir que 2 más 2 es 4? Es una verdad absoluta. ¿Debemos ser humildes y esperar que un experimento demuestre que algún día 2 más 2 puede ser 5? No. Hay verdades de la razón que son definitivas. La praxeología es la matemática de la acción. Mises diría que el método de Popper, probar y fallar, condena a la economía a ser una ingeniería social peligrosa, donde los gobiernos experimentan con la vida de las personas para ver qué teorías funcionan y cuáles son falsadas, causando crisis en el proceso. Pasemos al realismo científico de Mario Bunge. El rechazo al apriorismo. Bunge sostenía que ninguna disciplina que pretende decir algo sobre el mundo real puede ser puramente deductiva. Para él, Bunge, afirmar que los principios de la acción humana son verdades evidentes que no necesitan pruebas empíricas es un dogma teológico, no ciencia. Incontrastabilidad, irrefutabilidad. Si una teoría se declara válida independientemente de los resultados de la experiencia, como hace Mises, Bunge argumentaría que es pseudocientífica. Si no puedes diseñar un experimento o buscar datos que contradigan la teoría, esta no pertenece al campo de la ciencia. Individualismo metodológico radical. Bunge criticaba que la praxeología ignoraba las propiedades emergentes de la sociedad. Argumentaría que no se puede entender la economía solo analizando la acción individual, ya que existen estructuras sociales, leyes y sistemas que condicionan al individuo y que no son simples sumas de acciones aisladas. Aislamiento de otras ciencias. Bunge valoraba la consiliencia, unidad del conocimiento. Desacreditaría la praxeología porque ésta ignora los avances de la psicología cognitiva, la neurociencia y la sociología, prefiriendo quedarse en una psicología de sentido común del siglo XIX. Carencia de mecanismo. Para Bunge, explicar es mostrar cómo funciona algo. La praxeología se queda en la superficie de la elección racional, sin explicar los mecanismos biológicos, sociales o ambientales que realmente disparan la acción humana. ¿Qué diría Mises respondiendo a Bunge? Ludwig von Mises respondería a Bunge defendiendo la naturaleza dualista del conocimiento. Lo que sirve para los objetos físicos, o sea, para las ciencias naturales, no sirve para entender la mente humana, o sea, ciencias de la acción. Contra el rechazo al apriorismo. Mises diría que los conceptos de fin, medio y causalidad no se aprenden mirando el mundo, sino que son la estructura misma de nuestra mente. Sin el axioma de que el hombre actúa para pasar de un estado menos satisfactorio a uno mejor, no podríamos ni siquiera empezar a observar datos económicos. Veríamos movimientos aleatorios, no comercio o ahorro. Contra la incontrastabilidad. Argumentaría que la validez de la lógica no depende de la experiencia, así como no necesitas medir 1000 triángulos para saber que sus ángulos suman 180 grados.
no necesitas datos para saber que si la oferta de algo aumenta, su valor unitario baja, o sea, ley de utilidad marginal. Los datos históricos solo describen el pasado, no crean leyes universales. Contra el enfoque sistémico. Para Mises, los sistemas o clases sociales son abstracciones colectivistas que no tienen voluntad propia, solo los individuos actúan. Diría que Bunge cae en una hipóstasis, darle vida a conceptos abstractos, y que cualquier fenómeno social debe ser rastreado hasta las decisiones de las personas reales que lo componen. Contra el aislamiento de las ciencias. Mises argumentaría que la psicología y la neurociencia estudian el por qué los instintos o neuronas, mientras que la praxeología estudia el qué, la estructura lógica de la acción una vez que se ha decidido. Diría que mezclar biología con economía es un monismo materialista que ignora el libre albedrío y la intencionalidad humana. Contra la carencia de mecanismos. Mises respondería que el mecanismo de la praxeología es el entendimiento, Verstehen, mientras que Bunge busca causas mecánicas, como si los humanos fueran máquinas. Mises sostiene que la explicación económica es completa cuando comprendemos el propósito del actor. Ahora veamos la crítica que hace el cientificismo, la economía clásica y los neoclásicos. La economía debe ser como la física, crear modelos matemáticos y probarlos con estadística, econometría. Consideran que el método de Mises es anticuado y poco riguroso, porque no usa números ni mediciones constantes. Para ellos, si no hay datos, no hay ciencia. El problema del valor objetivo. Los economistas clásicos del siglo XVIII y XIX sentaron las bases, pero Mises consideraba que su análisis era incompleto. Los clásicos buscaban leyes basadas en costos objetivos, como la cantidad de trabajo necesaria para producir algo. Para un clásico, la economía se trata de clases sociales, terratenientes, trabajadores, y de la acumulación de riqueza física. ¿Qué dirían los neoclásicos? La fiscalización de la economía. A finales del siglo XIX, los neoclásicos provocaron la revolución marginalista, pero también introdujeron el uso intensivo de las matemáticas. Para autores como Walras o Pareto, la economía debía aspirar a ser una física social. Creían que el mercado tiende a un equilibrio, que se puede representar con sistemas de ecuaciones. Matematización de la economía. Los neoclásicos critican a la praxeología por ser literaria o imprecisa. Dicen que sin funciones matemáticas, como las de la oferta y la demanda, no se puede medir el bienestar o la eficiencia. El Homo economicus. Los neoclásicos suelen usar modelos donde el ser humano es un robot, perfectamente racional, que maximiza utilidad. El pecado del apriorismo. Los economistas clásicos como Milton Friedman sostienen que una teoría solo es útil si puede hacer predicciones exactas, que se verifiquen con datos. Para ellos la praxeología es economía de sillón. Dicen que Mises se queda en la lógica y no baja al mundo de la estadística. Si la praxeología no puede predecir mediante un modelo matemático cuánto subirá el PIB el próximo trimestre, para un neoclásico no tiene utilidad práctica. El uso de modelos matemáticos y el equilibrio. La escuela neoclásica ama el concepto de equilibrio general. Utilizan ecuaciones complejas para describir mercados como si fueran sistemas hidráulicos o mecánicos, en equilibrio. Ven la praxeología como algo impreciso porque usa el lenguaje verbal, lógico-literaria, en lugar del lenguaje matemático. Argumentan que sin matemáticas la economía es subjetiva y carece de la precisión necesaria para diseñar políticas públicas. La crítica de Milton Friedman, el instrumentalismo. En su famoso ensayo sobre metodología de la economía positiva, Friedman lanzó un dardo directo.
No importa si las premisas de una teoría son lógicas o reales, como el axioma de la acción, lo único que importa es si la teoría funciona para predecir. Si una teoría basada en premisas falsas o irracionales predice mejor que la praxeología, entonces esa teoría es superior. Para el cientificismo neoclásico, la praxeología está obsesionada con la verdad de las premisas, cuando la ciencia debería obsesionarse con la exactitud de los resultados. La crítica compartida. El método hipotético deductivo versus el axiomático deductivo. Clásicos y neoclásicos usan el método hipotético. Dicen que supongamos que el hombre es así. Ahora veamos si los datos lo confirman. Si los datos no cuadran, cambian el supuesto. Sin embargo, la praxeología usa el método axiomático. Dice, sabemos que el hombre actúa, axioma, a partir de aquí todo lo que buscamos es verdad absoluta. Si los datos no cuadran, el problema son los datos o la interpretación, no la teoría. ¿Qué diría Mises argumentando contra los cientificistas clásicos y neoclásicos? Argumentaría que sus oponentes no estaban haciendo ciencia, sino un juego de niños con números. ¿Objetivismo o subjetivismo? La praxeología dice que el valor es 100% subjetivo y nace de la mente del individuo, no del costo de producción. Mises critica a los clásicos por no haber podido resolver la paradoja del valor, porque el agua es barata y los diamantes caros, y por intentar tratar a la economía como búsqueda de leyes sobre cosas en lugar de sobre elecciones humanas. El valor no está en las cosas, sino en el sujeto. Los clásicos como Marx o Ricardo creían que el valor venía del trabajo o de propiedades físicas. Mises sostiene que el valor es una escala de preferencia mental. Una botella de agua vale más que un diamante para un hombre sediento en el desierto. Ignorar esto es ignorar la realidad de la acción humana. La fiscalización y matematización. La economía trata de escala de valores, y los valores no se pueden sumar, restar ni medir. En física hay constantes, masa, gravedad. En economía no. Las matemáticas requieren unidades constantes, pero los deseos humanos cambian cada segundo. Usar matemáticas en economía es una imitación servil, que solo da una falsa apariencia de precisión sobre datos que son en realidad subjetivos. Hablemos sobre el Homo economicus. La praxeología no estudia al hombre económico, sino al hombre que actúa. Los neoclásicos inventaron un robot que solo busca dinero. Mises dice que la acción humana es siempre racional, en el sentido de que el sujeto busca un fin, aunque este fin sea ayudar a los pobres o rezar. La praxeología abarca toda la vida, no solo el mercado. El pecado del apriorismo no es un pecado, diría Mises, es la única forma de conocimiento seguro. Los críticos dicen que el apriorismo es dogmático. Mises responde que sin categorías a priori como causa y efecto, la mente no podría entender los datos. No descubrimos que el hombre actúa mirando datos. Lo sabemos porque somos humanos. Es el fundamento necesario para que los datos tengan sentido. Modelos matemáticos y equilibrio. El equilibrio es una construcción imaginaria útil, pero los modelos matemáticos lo tratan como si fuera real. El equilibrio, donde nada cambia, nunca ocurre en realidad. El mercado es un proceso dinámico de cambio constante. Los modelos matemáticos son fotografías de un cadáver. La praxeología es una película de un organismo vivo. El instrumentalismo de Milton Friedman. Una teoría basada en premisas falsas no puede dar conocimiento verdadero, porque, aunque sus predicciones parezcan acertar por casualidad, Milton Friedman decía que si el modelo predice bien, no importa si el supuesto es real. Mises lo rechaza totalmente. La economía no es para predecir el futuro. Nadie tiene una bola de cristal, sino para entender la estructura lógica de la cooperación social. El método hipotético deductivo versus axiomático deductivo. En la acción humana no podemos probar hipótesis porque no podemos repetir experimentos. Hipotéticos positivistas lanzan una moneda al aire y ven qué pasa, para crear una ley. Mises dice que esto es historia, no ciencia. Axiomático praxeología. Parte el axioma de la acción y deduce leyes que son necesariamente ciertas.
Si la lógica es correcta, el resultado es verdad universal, sin necesidad de ver si funciona en la práctica, porque la práctica está contaminada por mil variables externas. El cientificismo. Mises acuñó el término cientificismo precisamente como un insulto técnico para defenderse. La física versus la acción. Mises decía que el cientificismo es una imitación servil de la física. En física los objetos no eligen, en economía sí. Por tanto, intentar usar matemáticas que requieren constantes en un mundo de humanos que no tiene constantes es anticientífico. El problema de las mediciones. En economía no existen unidades de medida objetivas. El valor es subjetivo y cambia en la mente de cada persona. Por eso las ecuaciones neoclásicas son para Mises castillos en el aire que ocultan la realidad bajo símbolos matemáticos. La economía no es ingeniería. Mises advertía que el cientificismo convierte al economista en un ingeniero social, que cree que puede manipular a la sociedad como si fuera una máquina, lo que inevitablemente conduce al fracaso y al totalitarismo. Conclusión. Mises concluye que intentar tratar al hombre como los métodos de la física es una forma de deshumanización. Al final, el debate no es sobre números, sino sobre si reconocemos la libertad y voluntad del individuo. El otro flanco. La hermenéutica no dice que a Mises le faltan números, como los positivistas, sino que le falta alma, cultura e historia. Veámoslo. La crítica de la hermenéutica. La acción humana es pura interpretación y cultura. Creen que Mises comete el error de querer imponer leyes universales y rígidas a algo tan flexible y cambiante como la historia y el espíritu humano. Veamos. El hombre no es una máquina lógica. La hermenéutica sostiene que la acción humana está empapada de significado, lenguaje y tradición. No actuamos en el vacío siguiendo un axioma universal, sino que actuamos según nuestra interpretación del mundo. Dicen que la praxeología es demasiado rígida y abstracta. Al querer crear leyes válidas en todo tiempo y lugar, Mises ignora que un comerciante en la Viena de 1900 no actúa por la misma lógica interna que un guerrero en Esparta antigua. Para la hermenéutica, el contexto lo es todo. El rechazo a las leyes universales en lo social. Los hermeneutas creen en la singularidad. Cada evento histórico es único e irrepetible. Mises dice que la ley de la utilidad marginal es tan universal como la gravedad. La hermenéutica responde que la economía es más parecida al arte o a la literatura que a la geometría. No se puede deducir el comportamiento humano, se puede comprender, Verstegen, a través de la empatía y el estudio de la cultura. La precomprensión y el lenguaje. No existe una razón pura, fuera de la historia. Pensamos y actuamos dentro de un lenguaje que ya nos viene dado. Mises cree que el axioma de la acción es una verdad pura de la mente. Los hermeneutas dicen que ese axioma es solo una interpretación liberal y occidental del siglo XX, no una ley eterna del universo. Es decir, Mises no descubrió la verdad, solo describió cómo ve el mundo un economista de su época. ¿Qué diría Mises respondiendo a la hermenéutica? Mises respetaba la importancia de la historia, él la llamaba etimología, pero marcaba una línea roja. La estructura lógica es previa. Mises diría, por supuesto, que la cultura importa, para saber qué fines elige el hombre, pero la lógica de usar medios para alcanzar fines, o sea, praxeología, es la misma para el espartano y para el vienés. Sin leyes no hay comprensión. Si no aceptamos que existen leyes económicas universales, como que imprimir dinero causa inflación, la historia sería un caos de datos sin sentido. La praxeología es el mapa que permite al historiador, hermeneuta, entender el territorio. La reconciliación entre la praxeología y la hermenéutica. La reconciliación entre la praxeología y la hermenéutica es uno de los proyectos más fascinantes de la Escuela Austríaca moderna, liderado principalmente por Don Lavoisier en la década de los 80. La división del trabajo. Teoría versus interpretación. La praxeología sería el mapa. Nos da las leyes universales e inmutables, la lógica de la acción, nos dice que el hombre usa medios para alcanzar fines,
pero no nos dice cuáles ni por qué. Los hermenéutica, la brújula sería la brújula. Se encarga de entender el contexto, la cultura y el significado subjetivo detrás de cada acción. El puente serviría para entender por qué alguien compra un iPhone en lugar de un Android. La praxeología explica la forma de la acción, o sea, el intercambio, pero la hermenéutica explica el contenido, estatus, diseño, cultura tecnológica. El concepto de Verstehen, comprensión. Mises ya utilizaba ese término, pero los reconciliadores lo llevaron más allá. Argumentaban que el economista no es un observador externo, como un físico, sino un intérprete. Para saber qué un hombre está comprando, primero debe interpretar sus movimientos físicos como una acción social con significado. Sin la hermenéutica, el economista solo vería gente moviendo papeles y metal. Con ella entiende que existe un mercado. El conocimiento como proceso de aprendizaje. La hermenéutica aporta la idea de que el mercado es un diálogo. Don Lavoie argumentaba que el mercado no es un mecanismo de cálculo frío, sino un proceso donde los precios son textos que los emprendedores deben leer e interpretar. La praxeología nos dice que el emprendedor busca beneficios, pero la hermenéutica nos dice que el emprendedor es un intérprete de la realidad, que interpreta, que intenta adivinar qué querrá la gente mañana. ¿Cómo responderían a las críticas esta unión entre praxeología y hermenéutica? Contra el positivismo dirían que los datos estadísticos son textos, que no significan nada sin una teoría previa, praxeología, y una comprensión del contexto, hermenéutica. Contra el dogmatismo, la hermenéutica ayuda a que la praxeología no sea un sistema cerrado. Al admitir que la interpretación puede fallar, se introduce la humildad que Popper exigía, pero sin renunciar a las leyes lógicas de Mises. Conclusión. La praxeología es la gramática, las reglas fijas que permiten que el lenguaje funcione. La hermenéutica es la literatura, como usamos esas reglas para crear historias, significados y cultura. Un economista que solo sabe praxeología es un robot que sabe gramática, pero no tiene nada que decir. Un economista que solo sabe hermenéutica cuenta historias, pero no entiende las reglas que las sostienen. La reconciliación crea al economista completo. Veamos otros críticos de la praxeología. Cercanos a la escuela austriaca, los epistemología analítica, filosofía de la ciencia moderna, institucionalismo y economía empírica, fisicalismo y crítica epistemológica general. Veamos, primero con los cercanos a la escuela austriaca. La crítica que hicieron Friedrich Hayek, Ludwig Lachmann y Murray Rothbard. Friedrich Hayek. Del apriorismo al empirismo de la información. Aunque fue discípulo de Mises, Hayek dio un giro fundamental en 1937, con su artículo Economics and Knowledge. La crítica, Hayek argumenta que la lógica pura, praxeología, solo funciona para un individuo aislado, pero en una sociedad donde interactúan millones, el problema no es la lógica, sino el conocimiento. El punto de ruptura. Para Hayek, el equilibrio económico no se deduce a priori. Depende si las personas realmente aprenden unas de otras. Si la gente no adquiere la información correcta, las deducciones, la praxeología no se cumplen en la realidad. En resumen, para Hayek la economía dejó de ser una rama de la lógica pura para convertirse en una ciencia empírica sobre cómo circula la información. Ludwig Lachmann, el subjetivismo radical. Lachmann es el crítico más incómodo dentro del austriaco, porque llevó la lógica de Mises hasta un extremo que el propio Mises no quería aceptar. La crítica. Mises decía que la acción humana es racional y tiende a ciertos fines. Lachmann respondió: si el futuro es incierto, no podemos deducir qué hará el hombre. El punto de ruptura. Lachmann introdujo la hermenéutica. Decía que los seres humanos no solo actúan, sino que interpretan. Como cada persona interpreta el mundo de forma distinta y creativa, es imposible crear leyes económicas universales y permanentes mediante la lógica.
En resumen, tachó a la praxeología de ser demasiado rígida y casi determinista, ignorando que el espíritu humano es impredecible y el futuro es un vacío que no se puede deducir. Murray Rothbard, ¿defensor o crítico? Rothbard es un caso especial. Él decía ser el más fiel a Mises, pero al intentar mejorar la praxeología, la cambió de una forma que otros critican. La crítica implícita. Rothbard rechazó la idea de Mises de que los axiomas de la praxeología son categorías mentales a priori, estilo Kant. El punto de ruptura. Rothbard adoptó el aristotelismo tomismo. Argumentaba que el axioma de la acción se conoce a través de la experiencia sensible del mundo, no solo por introspección mental. En resumen, aunque defendía el método, le quitó la base filosófica kantiana a Mises para darle una base de ley natural. Muchos críticos dicen que eso convirtió a la economía en una rama de la ética y la física moral, perdiendo su neutralidad científica. ¿Qué diría Mises respondiendo a Friedrich Hayek, Ludwig Lachmann y Murray Rothbard? Para entender cómo se defendería Mises hay que recordar su postura central. La mente humana tiene una estructura lógica básica que no cambia. Para él, negar la praxeología es en última instancia caer en una contradicción lógica. Contra Hayek, el problema del conocimiento. Mises consideraría que Hayek está confundiendo la economía, teoría, con la historia o la psicología. El contraargumento. Mises diría que aunque es cierto que la información es dispersa, el hecho de que el hombre actúa para pasar de un estado menos satisfactorio a uno más satisfactorio es una verdad anterior a cualquier dato o información. La defensa. No importa si el sujeto tiene información perfecta o errónea, la estructura de su acción, medios y fines, sigue siendo praxeología. Para Mises, Hayek se volvió demasiado cientificista, al querer medir cómo se transmite la información, algo que para Mises es imposible de formalizar como ley científica. Contra Lachmann, el subjetivismo radical, hermenéutica. Mises vería en Lachmann un peligro de nihilismo. Si todo es interpretación y no hay leyes, la economía desaparece. El contraargumento. Mises aceptaba que el futuro es incierto, pero insistiría en que la incertidumbre no anula la lógica. Aunque sepamos que elegirá el hombre, contenido, sabemos cómo elige, forma. Prefiere lo que valora más sobre lo que valora menos. La defensa. Mises diría que Lachmann confunde la psicología de la acción, por qué elegimos lo que elegimos, con la lógica de la acción, el hecho de que elegimos. Sin la rigidez de la praxeología, la economía se convierte en un simple relato histórico, sin capacidad de predicción lógica. Contra Rothbard, aristotelismo versus kantianismo. Aquí la pelea es técnica y filosófica sobre el origen de la verdad. El contraargumento de Mises, kantiano, le diría a Rothbard que basar la praxeología en la experiencia del mundo real, o sea, realismo, es peligroso, porque la experiencia siempre puede ser cuestionada por nuevos datos. La defensa. Mises argumentaría que la única forma de que la economía sea irrefutable es que nazca de la mente misma. Si dices que aprendemos de la acción observando el mundo, como quería Rothbard, entonces la economía se vuelve una ciencia empírica y por tanto vulnerable a que alguien diga he observado un hombre que no actúa racionalmente. Mises quería evitar eso a toda costa. El escudo de hierro de Mises. Cualquiera que intente refutar que el hombre actúa de forma lógica para alcanzar fines, está actuando usando medios, palabras, argumentos, para alcanzar un fin, convencer al otro. Por lo tanto, al intentar negar la praxeología, la estás confirmando. Veamos la crítica que hace la epistemología analítica y la filosofía de la ciencia moderna, de Bryan Caplan, Ernesto Castro y la tesis de Duhan Kine. Bryan Caplan, el apriorismo ininteligible. Bryan Caplan en su famoso ensayo Why Am I Not an Australian Economist lanza una de las críticas más feroces desde el propio liberalismo. La crítica. Kaplan sostiene que la praxeología es menos realista que la economía neoclásica. Argumenta que los austríacos abusan de los juegos de palabras
para hacer que sus conclusiones parezcan verdades lógicas, indiscutibles, cuando en realidad son hipótesis que deberían probarse. El punto clave: si la praxeología dice que es imposible que la evidencia empírica lo contradiga, entonces no es ciencia, sino un sistema cerrado. Kaplan señala que los austríacos a menudo confunden la preferencia demostrada, lo que haces, con la utilidad psíquica, lo que sientes, ignorando aportes modernos como la economía conductual. En resumen, para Kaplan el rechazo a las matemáticas y a la econometría no es una virtud metodológica, sino una limitación que desconecta a la escuela austríaca del mundo real. Ernesto Castro: la falta de rigor lógico formal. El filósofo español Ernesto Castro aborda la praxeología desde la filosofía analítica y la metodología de la ciencia. La crítica: Castro señala que aunque Mises llama a su método lógica de la acción, no utiliza las herramientas de la lógica formal moderna, lógica simbólica o matemáticas. En su lugar usa una deducción verbal, que se puede esconder falacias o ambigüedades del lenguaje natural. El punto clave: cuestiona si el axioma de la acción es realmente un axioma analítico, como 2 más 2 es 4, o una descripción empírica disfrazada de verdad absoluta. Al no formalizar sus pasos, la praxeología se vuelve un sistema donde todo encaja, porque las definiciones son circulares. Tesis de Dungeon-Kine: el holismo confirmacional. Esta es una crítica de la filosofía de la ciencia pura que desarma el aislamiento del axioma misesiano. La tesis: Pierre Dungeon y Kine demostraron que ninguna hipótesis puede probarse o deducirse de forma aislada. Toda afirmación científica depende de un entramado de otras hipótesis auxiliares. Aplicación a la praxeología. Si Mises deduce que el salario mínimo genera desempleo a partir del axioma de la acción, esa deducción no es pura lógica. Depende de asunciones externas sobre cómo funcionan los contratos, el dinero y la psicología humana. El impacto. La tesis de Dungeon-Kine implica que el axioma de la acción no es suficiente por sí solo para generar leyes económicas válidas para el mundo real. Si la realidad no coincide con la teoría, Mises dirá que la realidad estaba mal o faltaba datos, pero Kine diría que el sistema completo de creencias es el que debe ser revisado. ¿Qué diría Mises respondiendo a estas críticas? Mises no respondería con timidez, usaría su artillería pesada de epistemológica. Contra Bryan Caplan: el ataque a la utilidad y los datos. Mises respondería que Kaplan padece de ceguera metodológica. El contraargumento: Mises diría que los datos empíricos que Kaplan tanto defiende son historia, no teoría. La estadística solo te dice lo que pasó ayer, pero no te dice por qué pasó, ni mucho menos qué pasará mañana. No podemos predecir. La estocada final: Mises argumentaría que la utilidad no es algo que se pueda medir en una tabla de Excel, como creen los neoclásicos y Kaplan. La utilidad es una escala de preferencia, jerárquica, en la mente del individuo. Si compras una manzana en lugar de una naranja, has demostrado una preferencia. Punto. Intentar medir eso con matemáticas es como intentar medir el amor con una regla. Es un error de categoría. Contra Ernesto Castro: la exigencia de lógica formal matemática. Mises lanzaría una crítica del fetichismo de los símbolos. El contraargumento: Mises sostenía que la acción humana es cualitativa, no cuantitativa. Las matemáticas son útiles, pero para objetos inertes que no eligen, o sea, para la física. Pero el ser humano cambia sus valoraciones constantemente. La estocada final: Mises diría que formalizar la economía en ecuaciones lógicas simbólicas no añade claridad, sino que la oculta. Para él, el lenguaje verbal es el único capaz de captar la esencia de la elección. Diría: si mis deducciones verbales son lógicas, son verdaderas. Traducirlos a símbolos como P entonces Q no las hace más ciertas, solo las hace menos comprensibles para quien debe aplicar la economía al ser humano. Contra la tesis de Dungeon-Kine: el holismo y las hipótesis auxiliares. Mises usaría su distinción entre teoría e historia para desarmar esta tesis.
El contraargumento. Dujenkine se aplica a las ciencias naturales, donde experimentas con químicos o astros, pero la praxeología no es una ciencia natural, es una ciencia de la razón pura. La estocada final. Mises diría que el axioma de la acción no es una hipótesis que necesite de otras para sostenerse, es un requisito previo del pensamiento. No puedes ni siquiera intentar refutar a Mises sin usar tu voluntad, tus medios y tu lógica para lograr el fin de la refutación. Por lo tanto, la praxeología no es parte de un entramado de creencias, es la base de piedra, sobre la que se construye cualquier razonamiento sobre la sociedad. El knockout de Mises. Mises cerraría diciendo que sus críticos sufren de panpsificalismo, el error de creer que el método de la física, datos, matemática e hipótesis, se puede aplicar al hombre. Su defensa se resume en: el hombre no es un átomo que reacciona a fuerzas externas. El hombre es un ser que elige. Por tanto, su ciencia debe ser la de la elección, praxeología, no de la medición, física. Veamos con la crítica del institucionalismo y la economía empírica. Economía institucionalista, Veblen, Commons y North. Esta corriente sostiene que la praxeología es una abstracción vacía, porque ignora que el individuo no nace en el vacío, sino en una sociedad con reglas preexistentes. La crítica. Los institucionalistas argumentan que la acción humana no es una acción universal, sino un producto de las instituciones, leyes, costumbres, normas sociales. Para ellos, un inversor en Wall Street no actúa igual que un comerciante en una tribu medieval, no por lógica, sino porque sus instituciones moldean sus incentivos y su forma de pensar. El punto clave. Critican el individualismo metodológico, extremo de Mises. Argumentan que las instituciones son las que realmente determinan el valor y el intercambio, no una deducción mental pura. En resumen, la praxeología ignora la historia y el poder, sin entender el contexto legal y social. El axioma de la acción no explica por qué una economía prospera y otra colapsa. Veamos con la crítica de la economía conductual. Behavioral Economics, Kahneman, Tevers y Thaler. Esta es quizá la crítica más letal en la actualidad, basada en experimentos de laboratorio y neurociencia. Veamos la crítica. La praxeología asume que el hombre actúa para pasar de un estado menos satisfactorio a uno mejor, siguiendo una coherencia lógica, aunque sea subjetiva. La economía conductual demuestra que los humanos sufrimos de irracionalidad sistemática. El punto clave: sesgos cognitivos. Veámoslo. Inconsistencia temporal. Elegimos hoy algo que mañana lamentaremos. Procrastinación, rompiendo la lógica de la preferencia. Efecto marco, framing. Nuestras decisiones cambian según cómo nos presenten la información, aunque la lógica del problema sea la misma. Aversión a la pérdida. Nos duele más perder $100 de lo que nos alegra ganar 100, lo que contradice la idea de una escala de valores lineal y lógica. ¿Qué diría Mises? Contra el institucionalismo, el error de poner el carro antes que el caballo. Mises argumentaría que los institucionalistas están confundiendo el escenario con el actor. El contraargumento de Mises diría que las instituciones, leyes, dinero, mercados, costumbres, no son entes mágicos que aparecen de la nada. Son el resultado acumulado de miles de acciones humanas individuales. La estocada demoledora. Ustedes dicen que el hombre actúa porque hay instituciones. Yo digo que hay instituciones porque el hombre actúa. Para Mises, la praxeología es la ciencia madre. Primero debe existir la estructura lógica de la acción, medios y fines, para que luego los hombres puedan crear una ley o una costumbre. Conclusión de Mises. Estudiar el institucionalismo sin praxeología es como estudiar la historia de la arquitectura sin entender las leyes de la física. Puedes describir edificios, esto es, instituciones, pero no entiendes por qué se mantienen en pie, o sea, la acción. Contra la economía conductual. El ataque al concepto de irracionalidad. Esta es la respuesta más punzante de Mises.
pues desarma la base del Premio Nobel de Economía moderno, Kahneman Thaler. El contraargumento de Mises afirmaría que el término acción irracional es un oxímoron, una contradicción en términos. Si un hombre actúa es porque considera que lo que hace le beneficia en ese microsegundo. La estocada demoledora. El economista conductual se cree un dios que puede juzgar la mente ajena. Si un sujeto prefiere comer chocolate aunque sabe que le va a hacer daño, sesgo de inconsistencia temporal, para la praxeología eso no es irracional. Simplemente significa que, en ese momento, el sujeto valora más el placer inmediato que la salud futura. El knockout lógico. Mises dice o diría que la economía conductual es psicología y la psicología busca las causas del deseo, pero la economía, praxeología, no se pregunta por qué deseas el chocolate, sino qué haces para conseguirlo. Los sesgos cognitivos no anulan la lógica de la acción, solo son datos que alimentan la escala de valores subjetiva del individuo. Pasemos con la crítica de la epistemología general. De Mario Bunge, la praxeología como pseudociencia. Bunge, desde su realismo científico, fue quizá el crítico más feroz de la escuela austríaca en el siglo XX. La crítica, Bunge argumenta que toda ciencia debe ser fáctica, basada en hechos y falible, que pueda demostrarse que es falsa. Como la praxeología es a priorística y rechaza los datos externos como prueba, Bunge la clasifica directamente como pseudociencia, al mismo nivel que el psicoanálisis o la astrología. El punto clave. Para Bunge la praxeología es una ontología de pacotilla. Dice que Mises se inventa una naturaleza humana inmutable y luego deduce todo de ahí sin mirar si el mundo real coincide. Además, critica que la praxeología no tiene mecanismo de corrección. Si la teoría falla, el praxeólogo dice que es la realidad la que está mal. Otto Neurath y el Círculo de Viena, el positivismo lógico. Neurath fue uno de los fundadores del positivismo lógico y un gran rival de Mises, especialmente en el debate sobre el cálculo económico en el socialismo. La crítica. Neurath defendía el fisicalismo, argumentaba que solo aquello que puede ser observado, medido y expresado en lenguaje de la física es ciencia. El punto clave. Rechazaba la introspección, mirar dentro de uno mismo para entender la acción. Para Neurath, los fines, valores y propósitos de los que habla Mises son conceptos metafísicos, o sea, palabras vacías, porque no se pueden ver en un laboratorio. La ciencia debe tratar con cosas, no con espíritus que actúan. ¿Qué respondería Mises? Mises consideraba que Bunge y Neurath eran víctimas del fetichismo de la física. Su respuesta sería un ataque total a las bases de la ciencia moderna. Contra Mario Bunge, el ataque a la falibilidad. La estocada. Mises diría, ¿acaso la lógica o las matemáticas son pseudociencias por no ser falibles? Nadie sale a la calle a comprobar si 2 más 2 es 4. Es cierto, hoy se sabe que es cierto, por necesidad lógica. Mises argumentaría que la praxeología es una ciencia formal, como la lógica. Por tanto, exigirle experimentos es demostrar que no se entiende qué es la economía. Contra Neurath, el positivismo, el hombre-máquina. El contraargumento de Mises que lanzaría sería su concepto de dualismo metodológico. Diría que Neurath comete un error fatal, tratar a los seres humanos como si fueran piedras o átomos. La estocada final. Si tratas al hombre como una cosa que solo reacciona a estímulos físicos, dejas de hacer ciencia humana y empiezas a hacer mecánica. Pero las piedras no eligen, el hombre sí. Mises diría que el positivismo es anticientífico cuando se aplica a la sociedad, porque ignora el dato más real de todos, que tenemos voluntad. El golpe de gracia. Mises acusaría a los epistemólogos de socialismo metodológico. Diría que quieren convertir a la economía en una ciencia de laboratorio, para que los ingenieros sociales puedan manipular a la gente como si fueran variables en una ecuación. Ustedes no buscan la verdad, buscan una herramienta de control estatal. Mi apriorismo es la única defensa de la libertad.
porque reconoce que el individuo tiene una lógica propia que el Estado no puede medir ni planificar. Pasemos a las conclusiones finales del video. ¿La praxeología es una ciencia? La respuesta final no es un rotundo sí ni un rotundo no, sino un depende del estándar que uses. Si defines la ciencia únicamente como el método de las ciencias naturales, observar, medir, falsear, o el fisicalismo, la praxeología no es una ciencia, sino una doctrina filosófica o lógica. Si aceptas que la existencia de ciencias formales o a priorísticas existe, como la lógica o la matemática, que pueden decirnos verdades necesarias sobre la realidad, entonces la praxeología es una ciencia de la acción humana. Veredicto: más que una ciencia empírica, es una metodología deductiva, que sirve de armazón para que la economía no sea un simple amontonamiento de datos, sino un sistema con sentido. El valor de la praxeología como metodología. Como herramienta de trabajo, la praxeología es el escudo contra el cientificismo ciego. Su mayor aporte es recordarnos que el objeto de estudio de la economía no son los números, sino las personas. Mientras el positivismo intenta predecir el futuro como si fuera el clima, la praxeología nos enseña a entender las leyes inmutables de la elección humana, dándonos una certeza que las encuestas y las gráficas nunca podrán ofrecer. Hablemos del futuro híbrido entre la praxeología y la hermenéutica. ¿Qué podemos esperar de esta unión? Podemos esperar una economía más humana, menos arrogante. ¿Y qué ganamos? Ganamos un modelo que tiene rigurosidad lógica de Mises, los huesos, y la sensibilidad de la cultura, de la hermenéutica, la carne. Este híbrido nos permite entender que aunque las leyes económicas sean universales como la escasez, la forma en que los seres humanos la vivimos depende de nuestros valores, miedos y esperanzas. Hacia una ciencia de la libertad. Este enfoque, praxeología hermenéutica, no busca controlar la sociedad mediante ingeniería social, como pretenden hacer los economistas mainstream en la actualidad, 2026, sino comprenderla para proteger la libertad individual. Al final, el debate sobre si la praxeología es ciencia o no es en realidad un debate sobre qué somos nosotros, los seres humanos. ¿Somos simples datos en la hoja de cálculo de un burócrata? ¿O somos agentes libres con un propósito que ninguna ecuación podrá jamás capturar por completo? Quizás la praxeología no sea la ciencia perfecta, pero es el recordatorio más riguroso de que la mente humana no se puede reducir a un laboratorio. Bibliografía.